Madrid, 31 de mayo de 1906. Era la boda del rey Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg. Un día festivo para la capital que pronto se convirtió en una tragedia. Un anarquista lanzó a la feliz pareja un ramo de flores con una bomba en su interior. Una veintena de muertos y más de un centenar de heridos en un momento de dificultades económicas. Este hecho histórico sirve ahora a la escritora vasca Toti Martínez de Lecea para ubicar su última obra, La Universal. Narra la historia de un hombre ingenioso que decide crear en su casa una pensión para sobrevivir a la crisis que inunda el país. Junto a los inquilinos compartirá momentos duros, pero siempre con un toque de humor. Los jugadores pararon la partida y se quedaron mirándoles. Y lo mismo hicieron las cuatro mujeres, Eulalia y la Isabelilla, que cosían en un rincón de la cocina, y Casilda y Virtudes, ocupadas en recoger los cacharros de la cena. Wallenstein pensó en decirles que era un asunto privado del bufete, acerca del cual no podía comentar nada. Pero le vino de nuevo a la cabeza la idea de haber sido manipulado por Alcañizar y la señorita Beltrán. A fin de cuentas, daba igual y además apreciaba a todos y cada uno de los miembros de aquel grupo variopinto que había tenido la fortuna de encontrar en su camino. Hasta hacía poco. Salía del trabajo, comía algo en una taberna, se encerraba en la habitación de una pensión y los domingos paseaba su soledad por el Retiro. Las cosas habían cambiado desde que se alojaba en la Universal. Siempre había un plato para él en la mesa, una sonrisa, una conversación y por primera vez desde la muerte de sus padres se sentía parte de una familia. Hoy nos hemos venido hasta Madrid para charlar con la autora de La Universal, Toti Martínez de Lecea. Hola, Borja. ¿Qué tal estás? Bien, en Madrid, en mi calle del Rollo. Nos tienes acostumbrados a libros ambientados en la Edad Media y el Renacimiento. ¿Por qué en este decides hablar del siglo XX? Bueno, tengo dos que están ambientadas en el siglo XIX, o sea que tampoco he dado un salto tan grande. Pero en este caso el tema me ha llevado. Me contaron que un tío abuelo mío se vino a Madrid a principios de siglo y montó una pensión y un circo. Me pareció genial, porque la parte chunga que yo tengo, creía que venía de madre. Ahora resulta que de padre también. No sé qué tipo de circo ni qué tipo de pensión montó aquel señor. Tiene sus descendientes que viven en Madrid, no les conozco, son parte de la familia, pero ya sabes, familia dispersada. Pero me pareció genial la idea, así que dije, pues me la monto yo. Busqué una calle que me pudiese parecer interesante, por supuesto Madrid de los Austrias, y dentro de las calles, pues la calle del Codo, la calle de tal, la calle de los conventos, pues la calle del Rollo me pareció genial. La crisis económica por la que atraviesan los personajes de La Universal tiene algo que ver con el momento actual. ¿Tú has oído decir eso de que la historia se repite, no? Es cíclica. Es cíclica, y crisis ha habido. Y sí que tiene que ver, lógicamente, el país se arruinó, el país está, en fin, casi arruinándose, pero en aquel momento estaba en ruinas de verdad. Lo que pasa es que ahora hay unas prestaciones que entonces no existían. Tampoco había muchas posibilidades de encontrar trabajo. El país estaba en ruina porque el gobierno permitió la entrada masiva de grano norteamericano y ruso, con lo cual el campo español se arruinó. Los campesinos emigraron a las ciudades y Madrid estaba rodeada de campo por todas partes. Así que aquí se hacinaba la gente, más que aquí hay hacia el sur, ¿no? Hacia la Latina y Lavapiés, mientras que al norte, hacia Alcalá y Recoletos, pues estaban los ricos con sus palacetes. Y el medio, pues el Madrid de los Austrias magnífico. Y bueno, pues sí, la crisis se parece, lo que pasa es que aquella yo creo que fue más tremenda. No había penicilina, no había medicinas, o sea, no había seguridad social, es que no había nada. Entonces cuando te encontrabas, por eso se me ha ocurrido la historia esta. Sin dejarse amilanar por sus palabras, ni por el desconcierto provocado en los demás, Antón se lanzó a explicarle su proyecto. Una pequeña compañía de circo para moverse por los pueblos de los alrededores de Madrid. Solo un mes, en verano, suficiente para conseguir dinero para el resto del año. No se trataba, por supuesto, de equipararse a un gran circo, pues no contaban con grandes artistas extranjeros como los contratados por el Price, pero estaba convencido de que ellos eran capaces de hacer algo digno y con calidad. Por ejemplo, él mismo había desempolvado su bicicleta y pensaba practicar hasta recuperar su habilidad juvenil, como la de andar sobre un solo pedal y utilizar la máquina a modo de caballo. ¿Cómo se te ocurrió que los personajes de tu novela formaran un grupo de circo? Ah, bueno, pues por la misma idea del tío abuelo, ¿no? A mí me dijeron que vino a Madrid y montó una pensión y un circo. Pues ¿cómo se me ocurre? Pues porque toda esta gente, que es una gente, digamos,
perdedores en el buen sentido de la palabra, porque tienes un anarquista que le han echado del trabajo, un maestro también desempleado, una prostituta que se gana la vida como puede, bueno, en realidad ha dejado de ser prostituta, 2 huérfanos, un guardia urbano que lo han echado porque es gordo y viejo. En fin, pues esta gente, como dice Ozaeta, el dueño de la pensión, es que aquí todo el mundo come y nadie paga, porque no tienen para pagar, quitando la señora que lee las cartas que tiene su clientela y tal. Y entonces la idea es, bueno, ¿qué hacemos? Cerramos la pensión, los echamos, pero les hemos tomado a precio. Pues vamos a hacer otra cosa. Y después de escribir, no antes, después, te das cuenta que en realidad no se trata de una novela con mensaje, pero está el mensaje ahí. Es decir, ¿por qué cuando ocurre una de estas cosas nos quedamos parados esperando a que alguien nos lo solucione? Pues no, soluciónatelo tú mismo. Todos somos capaces de hacer 1000 cosas diferentes, pero creemos que solo valemos para una cosa. Y no, señor, valemos para hacer muchas cosas. Y así que esta gente dice, pues montamos un circo. Y dice, ¿pero qué sabemos de circo? No lo sé, pero tampoco los del Price. Ahora se dice Price, pero bueno, siempre ha sido el circo Price. El circo Price. Tampoco los del Price, como dices, oye, estos no nacieron aprendidos. En algún momento tuvieron que aprender, pues aprendamos nosotros. Tampoco es un gran circo, ¿eh? Es un circo cutre, ¿no? Pero es suficiente para sacar 4 durillos para poder sobrevivir en invierno, ¿no? El humor y el tono optimista son protagonistas de este libro. ¿No pensaste en darle un toque más dramático a la obra? Empecé muy dramática, ¿no? Pues con el atentado al rey, con el vaído de la señora Fuensanta, pero a medida que iba escribiendo, los personajes iban cogiendo carácter, ¿no? Y a medida que iba escribiendo me iba llevando hacia esa parte del pueblo que a mí me interesa. Porque los dichos, los proverbios, los motes, las bromas, los aconteceres o acontecidos, los cuentos, son invención del pueblo. Nunca han sido invención de los marqueses, ni de los duques, ni de los obispos. Así que esa gente habla normal, como es, y ve las cosas como es. Y a medida que escribía me entraba la risa, y ha habido momentos en que me he reído, que es el colmo del colmo que una se ría de lo que escribe.